Bienvenidos, habiendo ya conversado sobre las nociones generales de lo que es una fiscalización, los principios que la regulan. En esta oportunidad vamos a hablar de los tipos de fiscalización. Vamos a ver que hay una fiscalización integral, una fiscalización parcial y una electrónica. Veamos entonces a continuación estos tres tipos de fiscalización de manera resumida. En términos generales, hablamos de una fiscalización definitiva cuando lo que hace la administración es revisar el tributo de manera integral. ¿Qué quiere decir esto? La administración comunica al contribuyente, por ejemplo, que le va a fiscalizar el impuesto a la renta 2017. Esto es, va a revisar todo el impuesto a la renta, supongamos de tercera categoría de ese contribuyente respecto del ejercicio 2017. Esta fiscalización va a concluir con la notificación de la resolución de determinación respectiva, de ser el caso, y este acto administrativo, esta resolución de determinación, decimos que es única, integral y definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ese contribuyente no va a poder ser fiscalizado nuevamente por la Administración Tributaria, por la SUNAT, respecto del impuesto a la renta tercera categoría 2017. ¿Por qué? Porque ya tiene una resolución de determinación que ha cerrado periodo y tributo, sin perjuicio obviamente del artículo 108 del Código Tributario que se da en algunas situaciones especiales. Entonces, por eso hablamos de una fiscalización definitiva. Es integral y el contribuyente no puede ser fiscalizado nuevamente por este tributo. Este procedimiento de fiscalización ha sido reglamentado para específicamente la SUNAT. Hay un reglamento que se aplica a la SUNAT que lo vamos a ir viendo en líneas generales un poco más adelante, pero lo que nos dice este reglamento de fiscalización es que la fiscalización dura un año, si es que no estamos hablando de precios de transferencias, dura un año, pero si nosotros revisamos las normas, vamos a ver que este plazo de un año, es el plazo que tiene la Administración Tributaria, la SUNAT, para requerir información al contribuyente. Una vez concluida la fiscalización, la Administración puede utilizar esta información, esta documentación requerida, obtenida, para proceder a la determinación del tributo y la notificación de la resolución de determinación y la resolución de multa, de ser el caso. Cuando hablamos de una fiscalización parcial de campo, ¿por qué? Porque es el funcionario de la administración que está yendo a las oficinas del contribuyente, pero en esta oportunidad no va a revisar todo el tributo, sino simplemente va a revisar parte, uno o alguno de los elementos de la obligación tributaria. Si estamos hablando, por ejemplo, del impuesto a la renta tercera categoría, puede decidir la administración hacer una determinación parcial respecto simplemente a gastos de representación o gastos de publicidad, ¿no es cierto? Un elemento, un aspecto de la obligación tributaria. O de repente puede escoger algún tema de ingreso y solamente dedicarse a revisar ese tema escogido y además comunicado expresamente al contribuyente. Esta fiscalización solamente puede durar 6 meses, sin embargo puede convertirse en una fiscalización definitiva. Y el último tipo de fiscalización, la fiscalización parcial electrónica, la cual no es presencial, como vamos a ver más adelante. En la fiscalización presencial es importante tener algunos documentos que utiliza la administración, que han sido debidamente regulados en el Reglamento de Fiscalización, en el Decreto Supremo 085-2007-EF, y uno de los documentos más importantes es el requerimiento. El requerimiento es el documento que sirve para solicitar al sujeto fiscalizado la exhibición y o presentación de informes, análisis, libros de actas, registros, etcétera,
para verificar todos aquellos hechos que pueden ser susceptibles de generar obligaciones tributarias o para fiscalizar, como decíamos al principio, inafectaciones, exoneraciones o incluso beneficios tributarios. También sirve para solicitar la sustentación legal y o documentaria respecto de las observaciones e infracciones imputadas durante el transcurso de fiscalización. Este documento es el documento en que la administración se va a ir comunicando permanentemente con el contribuyente. Le solicita y va a haber un resultado donde la administración nos va a indicar si se presentó o no se presentó esta documentación. ¿Cuántos requerimientos puede emitir, notificar la administración? Cada fiscalización es diferente. La administración decidirá 1, 2, 5, 10. Y en algunos casos incluso va a poder notificar un requerimiento que se llama requerimiento del artículo 75, en el que la SUNAT expresará las conclusiones de esa fiscalización. Esto es, indicará cuáles son los reparos que va a determinar, que va a incluir en su resolución de determinación y, de ser el caso, las sanciones correspondientes. A nivel jurisprudencial, este es un tema que ha suscitado muchas controversias. ¿Qué pasa si la administración no comunica en este requerimiento del artículo 75 un reparo y recién lo comunica, lo incluye en la resolución de determinación? La jurisprudencia actual señala que esta es una violación al debido procedimiento. La administración debe comunicar todos los reparos que va a efectuar en la resolución de determinación en este requerimiento de conclusiones si es que ha decidido notificar este requerimiento al contribuyente, porque este contribuyente no es obligatorio, es opcional. La administración tributaria decidirá a quién y en qué momento va a notificar este requerimiento, cuando obviamente ha concluido su trabajo de campo, su trabajo de fiscalización. El otro documento que también utilizamos son las actas. Mediante las actas, el agente fiscalizador dejará constancia de la presentación y o exhibición de la documentación solicitada y de su evaluación, así como de los hechos constatados en el procedimiento de fiscalización, excepto aquellos que necesite utilizar un requerimiento, como hemos señalado anteriormente. Según la norma reglamentaria, las actas no pierden su carácter de documento público ni se invalidan aun cuando presenten observaciones, añadiduras, aclaraciones o inscripciones de cualquier tipo. Sin embargo, cabe tener presente que la jurisprudencia, el Tribunal Fiscal nos ha señalado que esto no se aplica a lo que son actas de cierre de comiso. En este tipo de situaciones, el Tribunal Fiscal está exigiendo que las actas que se levanten no tengan ningún tipo de añadidura, aclaración, inscripción de cualquier tipo. Como les había indicado al principio, la fiscalización dura un año. ¿Un año a partir de cuándo? A partir de que el contribuyente termine de cumplir con toda la información requerida en el primer requerimiento. Esto es, si el 20 de junio del 2018 me notifica la SUNAT que me va a hacer una fiscalización de impuesto a la renta 2016 y me solicita 3 ítems y me da una fecha específica para presentarlos, ¿no es cierto? Supongamos 20 de julio. El día 20 de julio va a tener que hacer un resultado, un cierre de este requerimiento, señalando qué cosa presentó y qué cosa no presentó el contribuyente. Si el contribuyente presenta las 3 cosas requeridas, los 3 tipos de documento, información requerida, entonces a partir de allí contaremos un año que tiene la administración para seguir requiriendo información. Si el contribuyente en esta fecha no cumple con todo lo requerido, entonces la administración va a tener que esperar que cumpla con todos los ítems para proceder al cálculo del plazo de un año. Esto obviamente sin perjuicio
de las sanciones que correspondan por la no presentación en su oportunidad de lo requerido. Entonces tenemos que la Administración Tributaria cuenta con el plazo de 1 año para solicitar información al contribuyente. Entonces, cuando hablamos de una fiscalización integral y definitiva, el reglamento nos indica que esta fiscalización dura 1 año, pero en realidad este plazo de 1 año es el plazo que tiene la Administración Tributaria, la SUNAT, para requerir información al contribuyente. Y se empieza a computar, como les indicaba, a partir de que el contribuyente cumpla con presentar toda la información requerida en el primer requerimiento. Obviamente hay causales de suspensión de este plazo, que los vamos a ver a continuación, y también este plazo puede excepcionalmente ser prorrogado por algunas causales específicas por un plazo adicional. Este plazo de fiscalización no se aplica a la fiscalización de precios de transferencia. Esto es, la fiscalización de precios de transferencia no tiene el plazo de 1 año. Sería plazo de prescripción. Pero hay una resolución de observancia obligatoria, según el cual el Tribunal Fiscal ha señalado que sí debemos haber empezado una fiscalización que diga expresamente de precios de transferencias para que se entienda que esta fiscalización no tiene plazo. Esto es, si yo inicio una fiscalización de impuesto a la renta y no indico que también va a ser de precios de transferencia, entonces la fiscalización tendrá que ser de 1 año. ¿Cuáles son los efectos del plazo de 1 año? La norma nos dice que una vez transcurrido este plazo, no se podrá notificar al deudor tributario otro acto de la Administración Tributaria en el que se le requiera información y o documentación adicional. Aquí hay algunos puntos por precisar. En primer lugar, es simplemente, como les indicaba, el plazo de 1 año que tiene la Administración para requerir información al contribuyente. Pero la Administración Tributaria puede seguir revisando aquella información que ha recibido en este plazo de 1 año. Esto es, ese plazo de 1 año no es el plazo en el cual la Administración tiene que necesariamente notificar la resolución de terminación, sino que la resolución de terminación puede ser notificada posteriormente, por lo cual la Administración Tributaria se puede dar 1 semana, 2 semanas, 1 mes para revisar esta documentación. Y esto no es un incumplimiento al plazo de 1 año. Igualmente, si la Administración Tributaria recibe de terceros información pasado el plazo de 1 año, también puede ser revisada por la Administración Tributaria sin incumplir esta norma. El plazo de 1 año ya ha sido reconocido a nivel jurisprudencial, ¿no? Antes no teníamos un plazo, jurisprudencialmente el Tribunal Fiscal decidía si el plazo resultaba o no resultaba razonable, pero ahora ya tenemos este plazo de 1 año que básicamente es plazo para requerir información. Entonces, una vez pasado este plazo, el Tribunal Fiscal sí está aplicando la norma y en consecuencia considera que la documentación solicitada en forma posterior al plazo de 1 año no debe ser motivo de determinación de obligación tributaria adicional. La prórroga de este plazo de fiscalización está regulada en el artículo 62 del Código Tributario y nos dice que excepcionalmente la fiscalización puede ser prorrogada cuando ésta se entienda compleja. ¿Qué cosa es compleja? Nos dice la norma por operaciones voluminosas, dispersión geográfica de actividades, complejo proceso productivo y otras circunstancias. Lamentablemente, estas otras circunstancias es una norma bastante subjetiva, no sabemos exactamente a qué se refiere, tenemos que ir viendo la jurisprudencia. Así, por ejemplo, tenemos el caso de una empresa minera que fue fiscalizada un primer año, supongamos 2010, y también fue fiscalizada el 2011.
El 2010 se le fiscalizó y solamente se utilizó el plazo de un año, y para el ejercicio 2011 la Administración Tributaria solicitó una prórroga del plazo de un año. ¿Y qué es lo que señaló como motivo? Indicó que la fiscalización era compleja porque la empresa era minera, sus operaciones eran voluminosas, tenía un complejo proceso productivo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que nos dijo el Tribunal Fiscal? Nos dijo que no encajaba en este artículo 62, inciso A, porque básicamente se estaba repitiendo la norma y se estaba repitiendo lo que el contribuyente había indicado en el RUC como operaciones a realizar. Entonces, no le otorgó la prórroga. En otro caso, sin embargo, un centro educativo que tenía locales dispersos a lo largo del Perú sí le otorgó la prórroga, ¿no? Además, indicó que había mucho documento por revisar en la medida que se trataba de bastante documentación administrativa vinculada al colegio. El otro supuesto para aceptar la prórroga es el ocultamiento de ingresos que determinen indicios de evasión fiscal y cuando exista un grupo empresarial de por medio, ¿no? Esta es alguna de las resoluciones del Tribunal Fiscal en relación a la debida motivación del acto de prórroga. El Tribunal Fiscal viene siendo muy exigente en esta motivación para otorgar la prórroga. Como ustedes se dan cuenta, nos alude no solamente al artículo del Código Tributario, sino también a los artículos 3º y 6º de la Ley de Procedimiento Administrativo, que nos indica pues que todo acto administrativo debe ser debidamente motivado. Entonces, para una prórroga, la Administración debe motivar adecuadamente su acto. Y de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, motivar no es solamente indicar la norma en que se basa, sino explicar detalladamente al contribuyente cuáles son las razones que hacen que necesite el plazo adicional de un año. En cuanto a la suspensión del plazo de fiscalización, también obviamente hay situaciones que ocurren durante el procedimiento de fiscalización que debe suspenderse este plazo de un año porque no puede correr en contra de la Administración cuando hay determinadas actuaciones que requiere para continuar su trabajo. ¿Cuáles, por ejemplo? La tramitación de pericias, los cruces de información en el país, en otros países, cuando por fuerza mayor la Administración interrumpa sus actividades debidamente comprobadas, durante el tiempo que el contribuyente incumpla con el requerimiento de información por la Administración o durante el plazo de las prórrogas. Esto es clarísimo si el contribuyente pide una prórroga al cumplimiento de un requerimiento, obviamente ese plazo no puede ir en contra de la Administración y por eso es que se va a suspender en ese mismo plazo el plazo de fiscalización de un año. Durante el plazo de cualquier proceso judicial, cuando lo que se resuelva sea indispensable para la determinación de la obligación tributaria, también va a haber una prórroga. Un caso interesante respecto a la suspensión del plazo lo tenemos en la RTF 13828-3-2008, en el cual el tribunal señaló que los requerimientos cursados a la entidad financiera no se encontraban arreglados a ley, por lo tanto, la suspensión del cómputo del plazo prevista en la Carta de la SUNAT no había surtido efectos frente a la quejosa, en tanto la información se encontraba protegida por secreto bancario y debió requerirse, como sabemos, por intermedio del juez. En esta misma resolución, también el Tribunal Fiscal nos explica y aclara que el contribuyente no puede alegar que la Administración está incumpliendo el plazo de un año porque está verificando, revisando información que ya recibió dentro del plazo de un año,
¿no? Nos dice claramente que la suspensión del cómputo del plazo no impide que la Administración Tributaria pueda realizar su actuación en el domicilio fiscal del contribuyente y o recibir información de terceros, entre otros. Aquí les dejo alguna jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal, segunda y última instancia en el procedimiento contencioso tributario administrativo referido a fiscalización. Es muy importante que la revisemos y la podamos comentar más adelante. En relación a los órdenes de pago, hay un tema bastante importante que ha sido materia de sala plena por el Tribunal Fiscal. Esto es, se han reunido todos los vocales del Tribunal Fiscal para revisar este tema y es un tema bastante concurrente y en que de repente todos los vocales no tenían el mismo criterio. Y está referido a las órdenes de pago, ¿no? ¿Cuándo es que se entiende que se ha emitido una orden de pago de acuerdo a ley? Como sabemos, la orden de pago es solamente el requerimiento del pago de una obligación que ha sido declarada expresamente por el contribuyente. Entonces, cuando hay una modificación a la declaración del contribuyente y la administración pretende hacerle un mayor cobro, entonces se entiende que no se está ante una orden de pago, sino otro acto administrativo, cual es la resolución de determinación. Entonces, pero sin embargo, aquí podía haber dos fallos del Tribunal Fiscal. Algunas salas declaraban nula esta orden de pago emitida en forma diferente, distinta a lo declarado por el contribuyente, pero algunas otras salas, algunos otros vocales consideraban que esa orden de pago era válida, simplemente que el expediente debía bajar a la Administración Tributaria para que se le dé el trámite de reclamación. Ahora se ha unificado el criterio y lo que se está diciendo es que esta orden de pago es nula. Otra modificación que ha sufrido el Código Tributario es para hacer algunas precisiones en relación a las multas. Así se ha indicado que si estamos ante una fiscalización parcial, esto es, si se ha revisado solamente un aspecto, un elemento de la obligación tributaria, y esto ha dado lugar también a la emisión de una resolución de multa, estas resoluciones de multa deben especificar, deben precisar cuáles han sido los aspectos que fueron materia de dicha fiscalización, no solamente en la RD que se emita, sino también en la resolución de multa. Otra precisión en relación a este tema de las resoluciones de multa es que estas multas también pueden ser emitidas por el incumplimiento de obligaciones vinculadas a la normativa de asistencia administrativa mutua. Y en estos casos, en vez de señalar deudor tributario, lo que van a indicar es el nombre de los administrados que deben cumplir con dichas obligaciones. Asimismo, se ha precisado, se ha aclarado que el Tribunal Fiscal resulta competente para conocer de estas multas. Pasemos ahora a ver lo que es la fiscalización parcial pero electrónica. Este es un procedimiento nuevo, ¿no?, que está siendo reglamentado en los últimos años y veamos qué es lo que nos dice ahora el Código Tributario. En primer lugar, como ya habíamos indicado, el funcionario administrativo no va a las oficinas del contribuyente, sino simplemente se hace desde su propia oficina, se dice desde escritorio, ¿no? Entonces, la SUNAT lo que va a hacer es, le va a notificar el procedimiento adjuntando una liquidación preliminar del tributo. El deudor tributario debe subsanar estas observaciones en el plazo de 10 días y la SUNAT resolverá en el plazo de 20 días emitiendo la resolución de terminación correspondiente. Este procedimiento debe efectuarse en el plazo máximo de 30 días, ¿no? Y así aquí lo tienen en pantalla. El contribuyente lo que va a recibir es una notificación con una notificación preliminar de una liquidación
¿no? Donde ya está detallado el o los reparos, tiene 10 días para presentar sus descargos, para sustentar esta posición de la administración, ¿no es cierto? Puede adjuntar información o no, y la SUNAT va a poder emitir en el plazo de 20 días una resolución de determinación. ¿Dónde es que va a notificar esta resolución de determinación? En el domicilio procesal electrónico, esto es en el buzón electrónico. Entonces, ¿cómo es que la administración tributaria puede encontrar estas inconsistencias? Supongamos el caso que tengo el registro de ventas del vendedor del mes 1, que nos dice la factura, por ejemplo, E001184, cuya base imponible es 1000, y el débito fiscal 18% 180, ¿no? Sin embargo, vemos que en el PDT se pone una base imponible de 500 y un débito fiscal de 90. Claramente estamos ante una inconsistencia y entonces esta inconsistencia salta a la Administración Tributaria y es por eso que la Administración Tributaria, la SUNAT, le puede notificar a este contribuyente esta liquidación preliminar diciendo qué ha pasado aquí, cuál es la correcta base imponible y el contribuyente va a poder sustentar o no si se trata de ingresos omitidos o simplemente ha sido un error. En otro caso, ¿qué es lo que puede pasar? Tenemos el registro de ventas del vendedor 1 respecto al mes 1, que es la factura 001-222, cuya base imponible es 1000, un crédito fiscal de 180, y resulta que en el registro de compras del fiscalizado, sí, efectivamente, en el registro de compras del fiscalizado 1 aparece la misma factura 001-222, la misma base imponible y el mismo crédito fiscal, ¿no? 180. Sin embargo, en el registro de compras del fiscalizado 2 aparece un registro de compras de fiscalizado 2 que tiene esa misma factura 001-222 con una base imponible de 2000 y un crédito fiscal de 360. ¿Qué ha pasado acá? ¿No? O sea, ¿cómo es que existen dos facturas iguales con distintos montos? Ha sido modificada esta factura, hay una doble facturación, la Administración Tributaria va a poder notificar al contribuyente esta inconsistencia y el contribuyente va a tener un breve plazo para acreditar que esa inconsistencia no es tal. Bueno, esto ha sido todo lo relacionado a la fiscalización y los tipos de fiscalización que actualmente tenemos en nuestro país. Gracias.